Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Más de una vez hemos tenido entrevistas con gente a través de Zoom, gente que está en el exterior, y siempre está esa promesa de, bueno, cuando paso por Paraguay te visito al canal. A veces sucede, a veces no. Cris Arana sí cumplió y está aquí con nosotros. Hablamos con ella, cineasta paraguaya radicada en España, sobre un buen momento que ella estaba pasando hace algunos meses atrás cuando su documental había sido estrenado en Cracovia, con un éxito, una acogida realmente que ni ella esperaba, y ya nos va a decir, para volver a rememorar aquella linda charla que tuvimos. Hoy ya la tenemos aquí en Mega TV. Cris, bienvenida, qué gusto verte por aquí. Muchísimas gracias, Juan, por invitarme nuevamente. La primera vez fue como fue, ¿no? Charco de por medio. Charco de por medio, exactamente. Y por fin nos podemos poner las caras. Así claro que muchísimas gracias por la invitación. No, es un gusto realmente y me alegra que hayas cumplido tu promesa de venir a visitarnos cuando estuvieras por Paraguay. Bueno, a ver, ¿quién es Cris Arana? Queremos recordar a la gente que nos sigue quién es Cris Arana, cineasta paraguaya, pero radicada en España. Es así. Exacto. Yo llevo viviendo en España desde que tengo 17 años. Llevo más de la mitad de mi vida viviendo en España. Hice mi carrera allí, o sea, estudié allí y bueno, soy cineasta y guionista. Claro. Sí. ¿Naciste en qué parte de Paraguay? Yo nací en Caguazú, pero me crié en Ayolas Misiones. Toda mi vida viví allí hasta los 17 años y luego ya me fui a Madrid. Toda tu carrera profesional la desarrollaste en España. Exacto, sí, en Madrid. Pero presumo que por el tema de tu documental, que vamos a recordar después de qué se trata, presumo que constantemente estuviste en contacto con las historias de nuestro país, ¿no? Sí, al principio cuando yo empecé a hacer cortometrajes, cuando empecé lo hacía en Madrid. Pero claro, a través de, en la pandemia, cuando vine aquí, tuve una conexión otra vez con Paraguay, a través de las cosas que ocurren aquí, ¿no? Entonces allí hicimos el cortometraje docuficción que trata sobre el agua, que era Agua en Guaraní, protagonizado por Yora Beiro, y luego descubrimos la historia de Emilio. Y a través de aquel entonces, pues llevo trabajando en este proyecto 4 años. Ajá. Y por fin lo pudimos estrenar en Cracovia, y ahora ya lo vamos a estrenar aquí en Paraguay. ¿Lo conociste a Emilio Barreto por casualidad? ¿La idea de este proyecto surgió, digamos, detrás de otro proyecto que tenía? Algo así creo que me dijiste aquella vez que hablamos, o estoy confundiendo las cosas. ¿Fue más o menos así? A ver, quiero que me corrijas si estoy equivocado. No, sí, o sea, estábamos haciendo un trabajo de investigación, estábamos buscando información sobre Soledad Barrett, y entonces esto lo estaba trabajando con Tana Shembori, y entonces ella me decía, vamos a hacer entrevistas a gente que vivió aquel entonces y que conoce sobre la historia de Soledad. Estuvimos con Boxia, él nos contó mucho. Alfredo Boxia, que él escribió un relato sobre la familia. Y luego me acuerdo que Tana me dijo, tienes que conocer a Emilio Barreto, que él también conoció a Soledad cuando eran pequeños. Entonces fuimos a casa de Emilio y me acuerdo que Emilio dice, es que yo conocí a Soledad cuando era pequeño, pero yo creo que cuando mataron a Soledad yo ya estaba en la cárcel. Entonces eso nos quedamos todos como sorprendidos, y allí le hicimos como la pregunta a Emilio, ¿tú por qué estuviste en la cárcel? Entonces a partir de allí él nos contó la historia, y me acuerdo que fue lo que estábamos oyendo, daba mucha impresión, estábamos impresionados, ¿no? Y sobre todo me acuerdo el sonidista que estaba con la pértiga así 1 hora y media, no le podíamos parar porque es que él quería contarlo, quería sacarlo. Y me acuerdo que dice Tana en un momento, Emilio, perdón, vamos a parar un ratito. Y dice el cámara, hace media hora se acabó la batería. Entonces vos, la historia... necesitaba contar esto. Y ahí nomás surgió la idea. Y a partir esto de tiene allí, que tener su documental, ¿así fue? Sí, y a partir de ahí fue como, bueno, es que yo creo que esto es muy importante contarlo. Y sobre todo me sorprendió que los que estaban a mi alrededor, que eran todos de mi generación, incluida yo, no tenía ni idea de lo que había ocurrido en la dictadura. Sí, y entonces Emilio contó sus memorias, su historia, y a partir de ahí empezamos a construir ese camino. Y le pregunté si tenía ganas de hacer una película o contar su testimonio a través de un documental, y él nos dijo, sí, claro que sí, hagámoslo, venga.
grabemos cuanto antes. Era un desahogo que él estaba esperando por tanto tiempo y que tenía la oportunidad de hacerlo. ¿Así lo sentiste? Exacto, sí. Él necesitaba contarlo y lo hizo de una manera muy generosa, porque para sentarte y contar todo lo que le ha ocurrido, claro, tienes que ser muy valiente, porque la atrocidad es que él ha vivido durante 13 años que, bueno, es que prácticamente le anularon 13 años de su vida. No vivió. No vivió, vivió encerrado. Claro. Vivió encerrado. Entonces, claro, esto es el cortometraje documental trata sobre la historia de amor de Emilio Barreto y este cortometraje se convierte en un puente entre dos mundos, por así decirlo, una oda a la memoria y a la historia y bueno, que desborda emoción, simbolismo. Yo me imagino, siendo una historia tan fuerte, que en más de una oportunidad, mientras hacías la producción, mientras hacían el rodaje, habrán tenido que interrumpir, o se emocionaba él o lo hacían ustedes. ¿Se vivió ese ambiente durante el rodaje, digamos? Sí, bastante. Claro, es que llegaba un momento que no le podías cortar y yo tampoco podía... me daba miedo hasta preguntarle. Claro. Me daba como miedo, vergüenza. Se te pasan muchas cosas por ahí, por el corazón, ¿no? Porque lo que él cuenta es terrible. Y me acuerdo que Paredes, el ayudante de producción, Elías Paredes, cuando fuimos a grabar en el Museo de las Memorias, él se derrumbó de una manera que... y fíjate, Emilio fuertísimo allí explicándonos detalle por detalle cómo le habían torturado, todo lo que había vivido en los calabozos, en la pileta, bueno, y luego también su padre que desapareció, su hermano, entonces ha sido como... muy complejo este trabajo. Claro. Sin escapatoria, porque en aquella época no había proceso, no había garantías, no había derechos humanos. Es decir, él estuvo todo ese tiempo sin un juicio justo, sin un proceso justo, sin una causa siquiera. Fue así. O sea, exacto. Es que Emilio, le preguntas a Emilio, ¿tú por qué estuviste en la cárcel? Y él no sabe responderte. Él no, y en realidad fue porque estaba, bueno, porque tenía un pensamiento diferente. Distinto a los demás. Era por esto. Y mucha gente de aquel entonces vivió, y hay mucha gente que está callada en Paraguay que no quiere contar la historia que se vivió o la historia que vivieron personalmente, ¿no? Es que es algo muy delicado en realidad y que nos toca mucho, y creo que hay como una cicatriz abierta, ¿no? En nuestro país, en nuestra historia. Y que creo que es importante contar esto, porque yo creo que contándolo uno acaba sanando esa herida tan fuerte que tienes uno por allí por dentro, ¿no? ¿Y notaste eso, Nel? Una vez que terminó la producción, ¿lo sentiste más alivianado, diciendo, bueno, Chris, por fin me saqué todo lo que durante todo este tiempo tuve adentro? ¿Fue así, Chris? Claro, yo creo que claro, es que no sabría ni decirte cómo, porque en una parte del documental él dice, yo no perdono yo perdono a los que me torturaron, pero no perdono a las personas que habían dicho, oye, hay que hacer esto. Claro. Entonces, claro... o sea, es de una nobleza tal. Exacto. O sea, él a su verdugo como que lo entendía finalmente, ¿verdad? Sí. Fíjate, ayer en el preestreno, él contaba que de repente, le estaban torturando, le torturaban, al día siguiente se estaba recuperando y venía el de seguridad, el que le había torturado, y le decía, oye, maestro, ¿será que le puedes corregir el cuaderno a mi hijo? O sea, fíjate hasta qué punto. O sea, las cantidades de cosas que tiene Emilio dentro, o sea, fueron 13 años. Entonces, nosotros grabamos mucho con él, pero todavía él sigue sacando cosas que se va acordando poco a poco. Seguramente su memoria misma va retrocediendo y sacando cosas que estaban ahí escondidas. Exacto. En algún momento fue imposible obtener una respuesta. Por ejemplo, vos me decías que tenía bastante prudencia y hasta miedo para hacer alguna pregunta, pero en algún momento dado te diste cuenta, bueno, de esto no puedo preguntarlo otra vez, por ejemplo, o él estaba abierto a todo, a contar todo. Abierto a todo, pero había un momento que él se rompía, o sea, se quedaba como...
decía perdón. Y era como, no, Emilio, el perdón, ¿por qué? Perdona a nosotros, perdónanos. O sea, no, Emilio, tú tranquilo, o sea, tiempo, vamos a parar un ratito, no pasa nada. No, claro. Decía, no, seguimos. O sea, tiene mucha fuerza y tenía muchas ganas de contarlo y fíjate, o sea, tenemos esta película, este documento. Claro, y digamos que tu experiencia más fuerte en lo que va de tu carrera como cineasta, por lo menos una de tus experiencias más fuertes es emotivamente hablando, ¿verdad? ¿Es así? Sí, para mí esto es todo un aprendizaje también, porque yo soy cortometrajista y todo lo que había hecho en España ha sido ficción. Y luego el de Agua en Guaraní es verdad que también tiene que ver, es una docuficción que tiene que ver con el tema del agua. Y entonces con Emilio es algo mucho más profundo, por Dios, una cosa que lo está narrando él en primera persona. No ha sido una entrevista de investigación de, oye, ¿tú conociste a Emilio Barreto? No, es que es Emilio el que lo está contando. El mismo protagonista, claro. Que sí. ¿Qué más elocuente que eso, no? Quiero ir a un corte para después hablar del documental en sí, su estreno en Europa, cómo lo recibió el público. Fuiste quizás la más sorprendida, siquiera, ¿no? Sí. Y tu presencia en Paraguay tiene que ver con el estreno del documental, para hablar un poquito de eso también. Ya volvemos enseguida con Cris Arana, cineasta compatriota radicada en España hace bastante tiempo y que tiene este trabajo realmente muy, muy importante y que todos debiéramos mirar y apreciar. Ya volvemos. Seguimos en La Esencia aquí en Mega TV. Alguien a quien conocimos hace algunos meses atrás a través de Zoom, ¿no? Tuvimos el gusto de poder charlar con ella y hoy está aquí con nosotros. Está en Paraguay, se está por estrenar Emilio Barreto, Ángeles y Demonios. Algo para mirar, para aprender y para entender también que hay otras historias como las de Emilio que merecen ser contadas, y una buena manera es a través del propio protagonista, a través de una producción cinematográfica. Bueno, Cris, entonces completás el trabajo, el tiempo de edición, el producto final. ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Fue algo que casi no lo editaste, no sacaste casi nada? ¿Cómo fue? Bueno, pues, madre mía, eso sí que fue duro, porque en el momento en el que me senté a editar, claro, yo vine a acabar el documental aquí en el 2022, estuve 6 meses, y entonces busqué a una persona que me ayudara con la edición. Y conocí a Jorge Pérez Paiva, que él es documentalista y es editor. Y entonces me acuerdo que nos sentamos 2 meses y ya era como que nos volaba la cabeza, porque ¿en qué momento cortamos esto? Porque todo lo que nos estaba narrando Emilio era importante. Todo, absolutamente todo. Entonces hicimos un primer corte de 42 minutos y yo volví a España. Lo dejé estar 2 meses, luego lo volví a retomar como en enero y allí busqué otro editor en España porque yo no podía volver aquí. Y además también porque empecé a hablar con distribuidores, les pasé como el primer corte y eso era como el dilema de, Cris, es que no es un largometraje, es un mediometraje. Mediometraje es más complejo para temas de festivales y si lo cierras en un cortometraje documental. Y entonces hicimos la prueba y efectivamente quedó la historia bastante redonda. Y bueno, y ahora tenemos la película. La película. Ya está la película corta. ¿Dónde se exhibe por primera vez esta obra tuya? ¿Dónde por primera vez miras la pantalla y también miras gente observando tu obra? ¿Dónde bueno, fue eso fue una experiencia maravillosa. Fue en Cracovia, en un festival especializado en documentales. Bueno, yo me acuerdo que cuando llegamos ahí con Vicky Ramírez Joe, el día del estreno, claro, proyectaban varios cortometrajes de animación, ficción, documental. Y entonces, claro, todas las personas que estaban allí no eran amigos. O sea, eran, gente que no tenía nada que ver conmigo. Ojo, estamos hablando de Cracovia. De Cracovia, un festival que tiene 65 años, que califican a los Oscar, BAFTA, premios Goya, bueno, un festival enorme donde están, la industria, ¿no? Y entonces se acaba nuestro cortometraje y la gente empieza a aplaudir. Dios mío. Y eso fue como...
Yo no podía. Me acuerdo que Vicky y yo en la oscuridad, no sé si nos miramos así como, ostras, ¿esto está ocurriendo? ¿En serio? Y fue mágico, fue muy bonito. Luego se acabó, salimos todos a la calle y me acuerdo que al primero que llamé fue a Emilio, a decirle, oye Emilio, esto fue un éxito. Y me acuerdo que me dice, mándame ya la película. Y Emilio, no, lo quiero ver contigo al lado, por favor. Y ayer por fin lo pudimos ver. Y fue muy bonito, muy emotivo, muy especial, la verdad. Después también me explicas cómo escondiste el material entero a Emilio con toda la tecnología que hay hoy, con todo lo de internet. ¿Cómo hiciste para que él no lo vea antes de que vos llegues? Pero eso después. A ver, esa versión, digamos, tenía subtítulos en el idioma de ellos. ¿Cómo fue? Porque sí, eso puede ser una barrera también para entender, digamos, la esencia de lo que estás proyectando. Pero la diferencia cultural, idiomática, no fue una barrera para digamos, una similitud o una coincidencia histórica también con ellos, ¿no? Pues, ¿pensás que vino por ahí, más allá de la calidad de tu trabajo y de la emotividad del que estaba siendo entrevistado, como que tocaste también ciertos sentimientos de ellos? ¿Cómo sentiste vos ese momento? Pues esto es lo que tiene la magia del cine, ¿no, Juan? O sea, que da igual el idioma que sea. O sea, tú ves una imagen y te puede, te puede tocar el alma. O sea, todo lo que estábamos mostrando era pues la historia de Emilio. Y bueno, y además estaba subtitulado en polaco. En polaco. Y claro, porque Emilio habla en español y en guaraní, yopará, o sea, la mezcla. Y entonces, y es muy bonito ver eso también. Claro, claro. Y luego, claro, la gente de Polonia tiene esa sensibilidad, ¿no? O sea, allí lo de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos han tenido allí como una experiencia, unas vivencias que están muy sensibilizados a este tipo de historias. Ahora, las horas, los momentos previos fueron quizás los momentos más nerviosos de tu vida, ¿fue así? Sí. Y de tu compañera también, ¿verdad? También, y además era Vicky como, Cris, ¿cómo estás? ¿Estás tranquila? Y yo, no quiero desayunar. Dios mío. Y la otra, no, tienes que desayunar. Ella como madre, o sea, mi productora ejecutiva maravillosa, era como, tienes que desayunar y tienes que comer, porque tienes que tener fuerza. Termina la proyección, los aplausos, vos que no podías creer, lo llamás a Emilio. ¿Qué viene después? ¿Alguna mención? ¿Qué te dicen los organizadores? ¿Qué te dicen? Claro, nada, o sea, sí, o sea, se acercaban a nosotros críticos, luego no paraban de compartirlo en las redes sociales. Entonces, claro, ahí se veía que había, pues, que gustó mucho el cortometraje, la película. Y luego tuvimos otra proyección en una muestra de cortometrajes en Málaga. Allí nos dieron una mención de honor por este trabajo que hemos hecho. Y bueno, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es estrenarlo aquí, el día 10, martes 10 de septiembre, en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. Ajá. Y lo siguiente va a ser en Madrid, el 22 de octubre en la Casa de América. Y bueno, y lo siguiente es, y así. O sea, y luego también otro festival también donde va a ir en Talavera de la Reina, en los Premios Paves, que es un festival internacional. Y bueno, tiene su recorrido, ¿no? ¿Cómo hiciste para esconderle el material, para que él no llegue a ver antes de que vos llegues? Bueno, no enviándoselo. Pero ahora se dispersa todo. Ahora sí, pero es que, increíblemente, ahora hay estrenos de Hollywood que lo vemos Sí, pero porque lo tenemos en privado. Ajá. O sea, de hecho, no había manera. No había manera. Y te llamaba él así, envíame de una vez. Sí, me lo dijo una vez. Una vez. Me lo dijo una vez. Él es muy respetuoso. Emilio es una persona muy respetuosa. Y además, también, obviamente, la película Emilio era para verlo en una pantalla grande. Claro. Es para verlo en una pantalla grande. Especial. Sí, un momento especial. Y ese momento llegó ayer. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste al principio, durante y después a Emilio? Bueno, fue en Cine de Barrios, un espacio que creó Marcelo Martinesi, muy bonito, por cierto. Y tuvimos dos proyecciones, uno a las 5:30 y otro a las 7 de la tarde. Claro, al principio Emilio aquí a mi lado, entonces me agarraba de la mano y estuvimos así todo el tiempo desde que empezó la película hasta que acabó. Y se acaba, claro, y me decía, gracias, Cris, gracias. Y su hija no paraba de llorar, también, claro, estaba volviendo a ver a su madre en la película. La gente del equipo no lo había visto tampoco, nadie lo había visto. Entonces era también la primera vez para todos ellos.
Y luego a las 7 de la tarde, Emilio lo vuelve a ver y allí sí que se derrumbó. Luego me explicó, me dijo, Cris, es que al principio estaba mirando los detalles. Estaba mirando los detalles de cómo lo has grabado, lo cuidado que está, lo bonito que está hecho. Pero luego ya, claro, la segunda vez que lo proyectamos, él como que se relajó y lo vio entero. Y allí se derrumbó. Claro, o sea, claro. Pues allí entró todos los sentimientos habido y por haber. Claro, ahí como que revivió todo de vuelta. Exacto, sí. Qué interesante realmente. Y bueno, y esto decía, se estrena, repetí la fecha por favor para que la gente lo memorice y vaya el martes de la siguiente semana. Exacto, el martes 10 de septiembre a las 7 de la tarde. En el Centro Cultural de España Juan de Salazar. Las entradas son libres, es gratuito, así que puede ir todo el mundo y además tienen que ir a verlo porque es una historia que se merece, hay que darle voz, es la historia de nuestro país, es la historia de un hombre que vivió la dictadura y que lo está contando con todo el amor y con todo el respeto del mundo. ¿Tenés en mente otros proyectos similares? Yo creo que en tu carrera hay un antes y un después de Ángeles y Demonios, ¿no? Sí, después de Agua en Guaraní y Emilio Barreto, Ángeles y Demonios. Es verdad que yo hace... ¿ya cuánto tiempo ha pasado de la pandemia? ¿4 años ya? Y sí, después entre el 2020 y el 2022 o sea, más o menos. Sí, ha habido como un antes y un después en el proceso, porque si ves mis trabajos anteriores son totalmente diferentes. Entonces como que he encontrado el camino por donde quiero dirigirme. ¿Tenés más proyectos en este país? ¿Historias de ese tipo, por ejemplo? Es que yo quiero contar historias de Paraguay. Es que yo quiero rodar mis películas aquí. Los voy a rodar, de hecho. Llevo 1 año y medio, casi 2 años con el guión del largometraje que quiero rodar aquí en Paraguay. Y luego otros proyectos también, de documentales. Pero estoy en el proceso de escritura, entonces... ¿Y cómo quedó aquello de Barrett? Sole Barrett era, ¿no? Soledad Barrett. Soledad Barrett, construimos un dossier de venta para una serie. Pero es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que se necesita muchísimo dinero. Es para rodarlo en Cuba, en Brasil, en Paraguay. Es un proyecto demasiado grande. Entonces, poco a poco ya veremos a ver. Pero de momento está ahí ese proyecto. ¿Y cuánto te quedas por aquí, por Paraguay? Pues me quedaré hasta finales de septiembre. O sea que muchos proyectos pueden ser... Sí, bueno, también voy a impartir un taller de cortometraje documental en el Juan de Salazar. Entonces, ¿cuándo eso? Esto es la semana que viene. Ahora mismo justo estamos ahí con el tema de las fechas y los horarios, entonces no puedo, pero toda la información está en la web del Juan de. Fantástico. Cris, muchísimas gracias por haber venido. Estoy encantado de haberte recibido por acá. Sé que no va a ser la segunda y última vez que nos veamos. Vamos a seguir en contacto contigo allá en España, porque me parece que a partir de ahora la forma en que estás encarando tus trabajos va a ser de una manera más abarcante, ¿no? Así que sé que tenés mucho para ofrecernos todavía. Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Y estás invitadísimo, claro, el martes, al estreno, por favor, tienes que ir. Claro que sí. Vamos a estar el próximo martes. ¿Él dónde vive ahora, Cris? Él vive aquí cerca, cerca de la terminal. De la terminal de ómnibus. Sí. ¿Y está bien? ¿Él vive bien con su familia? Sí, bueno, o sea, es que ayer le tenías que ver, o sea, con un traje maravilloso blanco, ¿no? Divino, ya le verás el día del estreno. Claro que sí. Cris, gracias por venir. Estoy muy contento de verte. Muchísimas gracias a ti, Juan. Cris Arana, cineasta paraguaya, radicada en España, hablándonos básicamente hoy de lo que es Ángeles y Demonios, la historia de Emilio Barreto, ¿no? Que se estrena el próximo martes, no mañana, el siguiente martes, del martes de la próxima semana, en el Centro Cultural Juan de Salazar. Ahí vamos a estar porque es una obra para ver y entender la historia de muchos compatriotas, y detrás de esta historia estoy seguro que vendrán otras también, quizás también de la mano de Cris Arana. Hasta la próxima en La Esencia.